En Estados Unidos alguien ahorra $8 en una tostadora barata y luego pasa meses justificando las quemaduras en la cocina. Y eso recién empieza. 1. Elegir la opción más barata alcanzó niveles olímpicos cuando un hombre compró el cargador de teléfono absolutamente más económico que encontró en una caja etiquetada "tecnología surtida", sin devoluciones, lo cual debió ser su primera advertencia. El aparato se calentó más rápido que un burrito en microondas, chisporroteó como un fallo del 4 de julio y finalmente explotó en un destello brillante que convenció a su gato de que el apocalipsis había llegado. El cargador no solo arruinó su teléfono, también derritió un rectángulo perfecto en su mesa de noche, convirtiendo el dormitorio en una escena del crimen por tacañería. Luego tuvo que reemplazar el teléfono, el cargador, la mesa de noche y una sección de alfombra quemada sin remedio, todo mientras explicaba al ajustador del seguro por qué pensó que un cargador de $2 con forma vagamente dental podía ser estándar de la industria. Fue una clase magistral para descubrir que a veces lo barato es simplemente un boleto hacia un desastre más costoso. 2. Comprar llantas con descuento parecía una jugada inteligente para un conductor que declaró con seguridad que caucho es caucho, frase que lo descalificó de inmediato para cualquier decisión relacionada con la física. Sus llantas económicas eran tan delgadas que prácticamente le suplicaban al universo un clavo, y en un mes logró la rara hazaña de pinchar 3 veces en la misma carretera. Cada reparación al borde del camino se convirtió en una autopsia financiera, donde los mecánicos explicaban con delicadeza que sus llantas eran básicamente decorativas. Cada reventón costó más que la llanta en la que intentaba ahorrar, y el gran final ocurrió cuando una se abrió como banana a 110 kilómetros por hora, obligándolo a un deslizamiento heroico pero humillante hacia el arcén, mientras el tráfico pasaba como si presenciara una lección en cámara lenta sobre falsa economía. Cuando finalmente cambió las 4 por unas adecuadas, ya había gastado lo suficiente para unas vacaciones moderadas, pero insistía en que la compra original casi tenía sentido. 3. Optar por el plomero más barato fue una decisión audaz tomada por un propietario que creía que cualquier problema de tuberías podía resolverse con apretar algo. Lamentablemente, el plomero cobraba tan poco que su caja de herramientas parecía venir gratis con un kit científico infantil. Tras 20 minutos murmurando y ajustando conexiones equivocadas, logró convertir una fuga menor en un geyser suficiente para irrigar una pequeña granja. El agua avanzó por la cocina, el pasillo y debajo de una pared que claramente no era impermeable, creando un efecto dominó que el dueño llamó renovación inesperada de conceptos, abierto. Cuando llegó el plomero real, el que costaba dinero de verdad, necesitó secadoras industriales, tuberías nuevas y varias horas para explicar por qué pagar $40 por plomería es básicamente caridad para el desastre. La factura final parecía el cierre de una vivienda inicial, y el plomero barato fue visto marchándose con prisa mientras aún afirmaba que la fuga iba a suceder de todos modos. 4. Comprar el colchón más barato en línea se convirtió en una advertencia cortesía de un cliente que consideraba suficiente cualquier cosa etiquetada como similar a espuma. El colchón llegó comprimido en un tubo que parecía un saco de dormir enrollado para maniquíes, y al liberarlo, se expandió en algo parecido a un flotador lleno de bultos. Para el segundo día se hundía como masa dejada al sol, creando un sumidero gravitacional que atraía a su dueño cada noche. Después de una semana, desarrolló un chirrido misterioso que sonaba como alguien pisando lentamente un acordeón. El comprador intentó arreglarlo con sobrecolchones, tablas de madera y en un momento con enciclopedias colocadas estratégicamente, lo que solo volvió la situación más surrealista. Al final, el dolor crónico de espalda exigió un colchón real y visitas quiroprácticas, convirtiendo la gran oferta en la siesta más costosa jamás documentada. 5. Intentar ahorrar en pintura transformó la sala en un homenaje descascarado y rayado al optimismo malentendido. La marca económica prometía una sola capa garantizada, frase aparentemente definida por alguien sin relación con paredes, pigmento ni ética. En cuanto el rodillo tocó la superficie, la pintura se comportó como agua ligeramente teñida, escurriéndose por el muro como si intentara escapar. Tras 3 capas, la sala seguía pareciendo una acuarela parchada abandonada por un niño aburrido.
El propietario compró más pintura barata creyendo que la marca merecía otra oportunidad, que claramente no merecía. Solo cuando llegó un pintor profesional, conteniendo la risa con disciplina heroica, surgió la verdad. La pintura económica cubría con la intensidad de una luz ambiental. El repintado final incluyó mano de obra, pintura de calidad y el costo emocional de admitir la derrota, demostrando una vez más que no se negocia la calidad sin estar dispuesto a pintar una habitación 4 veces. 6. Ahorrar comprando una computadora portátil reacondicionada parecía inteligente para un empleado que creía que los aparatos electrónicos son básicamente inmortales si se tratan con cariño. La computadora llegó luciendo como si alguien la hubiera arrojado por unas escaleras y luego hubiera pulido los golpes con un suéter. Se congelaba cada 10 minutos, se sobrecalentaba si abrías más de una pestaña y emitía un ruido áspero que sugería la presencia de papel de lija interno. Cuando la batería finalmente se infló como masa en reposo y abrió la carcasa, el empleado aprendió 2 cosas. Reacondicionada puede significar rescatada de un cementerio tecnológico, y las baterías de ion de litio no deben hincharse como globos de fiesta. La computadora nueva, la recuperación urgente de datos y la intervención del departamento técnico transformaron la ganga en una tragedia financiera en miniatura, coronada por el empleado insistiendo, incluso mientras sostenía la batería inflada con pinzas, en que la oferta casi valió la pena. 7. Contratar el servicio de limpieza más barato convirtió la casa de una mujer en una escena del crimen de buenas intenciones fallidas. El equipo llegó con herramientas que parecían prestadas de un museo de conserjería y procedió a limpiar solo las superficies visibles desde la altura promedio de un niño pequeño. Nubes de polvo emergieron de estantes intactos. Las rayas enmarcaron cada espejo como arte vanguardista, y de alguna manera, el piso de la cocina quedó más pegajoso después de la limpieza que antes. El golpe final ocurrió cuando la aspiradora que trajeron emitió un olor extraño, seguido de un sonido que sugería que había tragado algo vivo. Cuando un equipo profesional finalmente llegó para corregir el desastre, cobraron un adicional por rectificar intentos previos, código del sector para «vamos a fingir que no vimos esto». El costo total equivalió a varios meses de servicio premium, y la opción barata fue prohibida en el hogar con la misma seriedad reservada para amenazas sobrenaturales. 8. Elegir la empresa de mudanzas más barata se convirtió en un episodio lamentable para una familia que descubrió que realmente obtienes lo que pagas, especialmente cuando lo que pagas son 3 adolescentes, un camión prestado y la confianza de quienes no creen que la gravedad aplique a los muebles. Los encargados cargaron cajas boca abajo, de lado y en configuraciones que desafiaban principios conocidos de apilamiento. Durante el traslado, la puerta del camión se abrió misteriosamente, liberando una cascada de pertenencias a la calle como una versión económica de un desfile. El momento culminante ocurrió cuando uno intentó cargar solo una cómoda, la dejó caer y luego intentó convencer a la familia de que esa grieta ya estaba ahí. Para cuando una empresa respetable fue contratada para salvar la mudanza, la familia había reemplazado muebles, reparado paredes y gastado lo suficiente en limpieza como para haber contratado profesionales desde el principio. Los mudanceros baratos cobraron y desaparecieron, presumiblemente rumbo a arruinar el fin de semana de alguien más. 9. Optar por un corte de cabello de oferta se convirtió en una odisea financiera cuando un hombre decidió que una barbería de $6 en un centro comercial, entre una tienda de cigarrillos electrónicos y un servicio fiscal dudoso, era básicamente igual a cualquier otra. El estilista manejaba la máquina con el entusiasmo de alguien desactivando una bomba, y el resultado fue un corte que parecía un mapa topográfico abstracto. El hombre pasó la semana siguiente comprando sombreros, productos capilares y finalmente reservando una cita urgente en un salón reconocido donde el estilista hizo una mueca, suspiró profundamente y realizó lo que solo puede describirse como un rescate cosmético. Corregir el daño requirió múltiples citas, una pequeña fortuna en cuidado capilar y la promesa de no volver a tratar su cabeza como un experimento de descuento. El corte original de $6 bien pudo haber sido la entrada a un largo y costoso recorrido por el arrepentimiento personal. 10. Solicitar la reparación de parabrisas más barata convirtió el automóvil de un conductor en una demostración rodante de física fallida. El técnico llegó en una furgoneta que parecía funcionar tan bien como vivienda y procedió a sellar la grieta con un adhesivo cuyo olor recordaba sospechosamente al pegamento escolar.
Durante un día completo, el parabrisas mostró señales de cooperación, pero se agrietó en forma de telaraña en cuanto el vehículo pasó por un bache menor. En una semana, la fisura se extendió por todo el vidrio como un gesto dramático del universo. Un taller adecuado tuvo que reemplazar el parabrisas completo, recalibrar sensores y explicar, con extrema cortesía, que ciertos adhesivos pertenecen exclusivamente a proyectos artísticos infantiles. El costo total hizo que la reparación económica pareciera una broma, y el conductor ahora se estremece cada vez que alguien pronuncia la palabra presupuesto. 11. Elegir el dispositivo de transmisión más barato enseñó a una familia una lección atemporal. Si el empaque usa más cinta que instrucciones, se avecinan problemas. El aparato se retrasaba, se detenía, se congelaba y en un momento mostró un mensaje de error que simplemente decía «Intente más tarde quizás». Cada noche de película se convirtió en una negociación con el destino, con el dispositivo sobrecalentándose cada vez que en pantalla ocurría algo emocionante. Finalmente el equipo se bloqueó durante una escena particularmente dramática, dejando a la familia frente a una pantalla negra y reconsiderando sus decisiones vitales. Reemplazar el dispositivo, mejorar los cables y reorganizar toda la configuración digital costó más que haber comprado un modelo confiable desde el inicio, pero aún así, conservaron el antiguo en un cajón como una reliquia maldita, esperando el día en que pueda combustionar espontáneamente. 12. Optar por el servicio de peluquería canina más barato transformó a un perro dulce y tranquilo en una criatura que parecía recién salida de un túnel de viento. El peluquero trabajaba en lo que aparentaba ser un cuarto de almacenamiento sin uso detrás de una lavandería y aseguraba que el perro sería transformado. Técnicamente tenía razón, porque el animal salió con parches desiguales, la cola rasurada hasta la piel y un corte inclinado que recordaba a un trapeador embrujado. El dueño pasó semanas comprando cepillos especiales, acondicionadores y golosinas costosas para disculparse con la mascota traumatizada antes de finalmente programar una cita adecuada que costó más que la tarifa de adopción. El corte barato se convirtió en una historia moral que la familia repetía cada vez que alguien sugería ahorrar dinero, y el perro evitó los espejos durante meses como medida preventiva. 13. Elegir al fotógrafo de bodas más barato convirtió el gran día de una pareja en una galería de imágenes que parecían grabaciones de seguridad. El fotógrafo utilizó una cámara tan antigua que necesitaba ánimo antes de cada disparo, y cuando las fotos llegaron, la mitad estaban borrosas, la otra mitad sobreexpuestas y varias parecían tomadas desde ángulos aleatorios que sugerían que el fotógrafo tropezó a mitad de la toma. Los familiares aparecían en siluetas, contornos y al menos en un cuadro donde la novia estaba completamente ausente, reemplazada por una mancha blanca brillante. Corregir el desastre exigió contratar a un especialista para rescatar lo rescatable, recrear ciertos momentos y aceptar que su primer baile siempre parecería dos fantasmas flotando en la niebla. La pareja gastó más reparando el recuerdo de lo que había ahorrado originalmente, demostrando que ciertas cosas no deberían confiarse a ofertas. 14. Comprar la aspiradora más barata condujo a una investigación impresionante sobre cuántas formas puede fallar un solo objeto. La aspiradora tenía la potencia de succión de un pez dorado asmático y emitía un sonido parecido a un kazoo atrapado dentro de una licuadora. No recogía nada, redistribuía el polvo con creatividad y luego se sobrecalentaba de manera tan dramática que se apagaba cada 10 minutos en señal de protesta. Los intentos por arreglarla con filtros nuevos, cinta adhesiva y puro optimismo solo la hicieron más ruidosa. Finalmente, el hogar se rindió y compró una aspiradora de alta gama, del tipo que parece capaz de levantar la alfombra del suelo, junto con filtros de reemplazo, accesorios y terapia para quien había pasado semanas fingiendo que la barata no era inútil. El gasto total habría financiado una mejora completa de electrodomésticos, pero la familia ahora tenía dos aspiradoras, una funcional y otra simbólica de mal juicio. 15. Elegir el servicio más barato de ensamblaje de muebles en línea trajo el caos en forma de un ayudante que llegó con un solo destornillador y confianza ilimitada. Armó la estantería al revés, instaló repisas en ángulos inclinados y logró colocar una pieza boca abajo mientras insistía en que era diseño moderno. En cuanto se fue, la estantería colapsó bajo su propia confusión filosófica, esparciendo libros y tornillos por el suelo como confeti marcando el final de la esperanza. Un ensamblador,
Profesional tuvo que acudir, conteniendo apenas la risa, y reconstruir todo desde cero, cobrando extra por el tiempo dedicado a deshacer la instalación original. El servicio barato no era reembolsable, por supuesto, dejando al propietario con la billetera más ligera, una estantería más firme y la sospecha persistente de que el primer ensamblador quizá tenía prohibido legalmente manipular herramientas. 16. Contratar al reparador de paneles de yeso más barato convirtió una pared perfectamente normal en una advertencia tridimensional contra la casa de ofertas. El trabajador llegó con un balde abollado de compuesto para juntas, una espátula que parecía rescatada de un arenero, y la tranquila seguridad de quien cree que el panel de yeso es solo glaseado de casa, que fue exactamente como lo aplicó, untando el parche hasta que sobresalió como una ampolla inflamada. Lo lijó con el entusiasmo de alguien sacudiendo una repisa y pintó solo el centro del parche con un color casi, pero no del todo igual al de la pared, declarando orgulloso el trabajo terminado, mientras la reparación proyectaba una sombra visible desde el otro lado de la habitación. Cuando llamaron a un contratista real, miró la protuberancia como si fuera una formación geológica y explicó que el parche en realidad había debilitado la pared alrededor. Arreglar el problema costó 3 veces el presupuesto original, demostrando otra vez que reparar paneles no debería parecer trabajo de pastelería. 17. Ahorrar comprando el triturador de desperdicios más barato disponible convirtió la cocina en una banda sonora digna de una licuadora embrujada. El propietario lo instaló él mismo, frase siempre emocionante, solo para descubrir que el motor vibraba con la energía de un mapache intentando escapar, y las cuchillas giraban de una manera que sugería que eran meramente decorativas. En una semana, la unidad se atascó con una hoja de lechuga, alimento famoso por su suavidad, y empezó a emitir un olor que parecía un presagio. Reemplazarlo requirió un plomero, tuberías nuevas y un triturador que no entrara en pánico ante las verduras, pero no antes de que el modelo económico muriera a mitad de ciclo, sacudiendo el fregadero con tanta fuerza que el grifo se aflojó y roció la cocina como una fuente miserable. La factura final incluyó la máquina mejorada, varias horas de trabajo y semanas pidiendo disculpas a invitados que aún juran que la cocina alguna vez les gruñó. 18. Irse por lo más barato en gafas de sol parecía inofensivo para alguien que solo quería sombra básica, frase que pronto lo perseguiría cuando los lentes resultaron ser plástico teñido con la protección ultravioleta de una servilleta mojada. Tras un verano usándolas religiosamente, aprendió cómo se siente el daño solar cuando sus ojos lagrimeaban sin parar. Sus dolores de cabeza competían con pequeñas tormentas, y su optometrista le entregó un folleto titulado ¿Por qué las gafas de oferta son un mito? Los lentes también se deformaban cómicamente con el calor, curvándose lo suficiente para crear reflejos de casa de espejos que hacían que la vida diaria pareciera un carnaval levemente maldito. Reemplazarlas exigió un par real y un examen, y el costo compitió con un viaje de fin de semana, aunque las gafas baratas siguen en un cajón esperando a su próxima víctima, recordando que proteger los ojos no debería depender de un producto que se derrite un poco dentro de un auto estacionado. 19. Elegir la hidrolavadora más barata convirtió una limpieza de entrada en una parodia empapada de incompetencia. La máquina chisporroteaba como si fuera alérgica a la electricidad, producía una neblina triste que acariciaba la suciedad en lugar de quitarla y requería constantes súplicas solo para mantenerse encendida. En algún momento, el usuario se inclinó demasiado para revisar la boquilla, que de inmediato disparó el único chorro, potente del día directo a sus zapatos, dejándolo mojado y humillado. Después de 10 minutos más rociando mugre sin éxito, la máquina se sobrecalentó y se retiró con un suspiro anticipado. El alquiler de una hidrolavadora real, más zapatos nuevos, más el servicio de limpieza que sí terminó el trabajo, se combinaron en una factura capaz de cuestionar el concepto mismo de hazlo tú mismo para ahorrar, mientras la unidad económica quedó en el garaje como adorno involuntario, recordando que regar la tierra no es lo mismo que limpiarla. 20. Elegir el kit de cobertizo más barato para el patio invitó al caos a la vida de un propietario cuando la caja llegó sospechosamente ligera para algo destinado a proteger pertenencias. Las instrucciones eran confusas, los paneles endebles y los tornillos tan blandos que se doblaban con el contacto del aire. Armar el cobertizo requirió horas de prueba, error y negociación emocional.
resultando en una estructura que se inclinaba suavemente hacia la cerca del vecino como buscando apoyo. La primera brisa leve hizo que la puerta se abriera angustiada, y la primera tormenta real aplastó el cobertizo por completo, esparciendo piezas como confeti por el jardín. Reemplazarlo exigió instalación profesional, materiales más firmes y una larga conversación sobre integridad estructural, mientras los restos del original miraban desde el césped como una escultura preventiva. El intento de ahorrar terminó creando una instalación artística estacional titulada El colapso del optimismo. 21. Instalar la cámara de seguridad doméstica más barata dejó a una familia con grabaciones tan borrosas que podrían haber documentado criaturas míticas en lugar de posibles intrusos. La visión nocturna convertía todo en manchas blancas brillantes. El audio captaba solo viento y tráfico distante, y el sensor de movimiento alertaba constantemente sobre los apasionantes desplazamientos de polillas. Cuando desapareció un paquete real, la cámara registró el evento como una serie de siluetas manchadas que parecían danza interpretativa, ofreciendo a la policía absolutamente nada salvo confusión. Reemplazarla por un sistema confiable costó bastante más, sobre todo tras mejorar el Wi-Fi y el cableado para soportarlo. Pero el modelo económico quedó en un cajón, encendiéndose ocasionalmente como broma para ofrecer la misma imagen borrosa e indescifrable cada vez. Lo único que protegió con éxito fue la creencia de que la seguridad barata es decoración disfrazada de tecnología. 22. Pedir la caminadora más barata convirtió un ambicioso plan de ejercicio en una rutina cómica mecánica. La máquina se sacudía violentamente cada vez que el usuario intentaba algo más rápido que una caminata decidida, chillaba como soprano en nota alta y se apagaba al azar a mitad de paso como si organizara sus propias protestas. Tras una semana, la banda comenzó a desplazarse lentamente hacia la izquierda, obligando al usuario a correr en diagonal como si esquivara obstáculos invisibles. La máquina finalmente se rindió cuando la función de inclinación se atascó, dejándola permanentemente en modo ligera subida. Homenaje entusiasta, pero no solicitado al cardio. Repararla costó casi tanto como comprar una de calidad, y reemplazarla costó aún más, pero la caminadora barata sigue en la esquina, inclinada, chillona y eternamente en pendiente acusadora, monumento al optimismo mal dirigido. 23. Elegir el rociador de pintura más barato para una renovación casera convirtió la sala en una recreación neblinosa de prueba de efectos especiales. El aparato tosía ráfagas irregulares de pintura, salpicando paredes con constelaciones de gotas que parecían matemáticamente imposibles. Se obstruía repetidamente, obligando al usuario a desmontarlo a mitad del proyecto, y en un momento lanzó un chorro a presión que pintó una franja perfecta en el techo, lugar donde jamás debía haber pintura. La limpieza requirió lonas, toallas y el tipo de desesperación asociada a la temporada de impuestos. Finalmente se contrató a un pintor profesional para deshacer el salpicado cósmico, cobrando un extra por remediación de fallas artísticas. El proyecto terminó costando el triple del presupuesto inicial, y el rociador barato fue desterrado al garaje, donde ahora descansa soñando con los 10 minutos caóticos en que pintó todo menos la pared real. 24. Optar por la batería portátil más barata parecía astuto, hasta que el dispositivo reveló que solo tenía electricidad suficiente para alimentar exactamente un correo. Se sobrecalentaba al tocarla, se negaba a cargar, salvo que estuviera inclinada como antena satelital, y hacía clic ruidosamente como si contara los segundos hacia su retiro. En su último día logró aumentar la batería del teléfono en 2% antes de apagarse para siempre, dejando al usuario varado en un estacionamiento con un teléfono mostrando el equivalente digital de un bostezo. Reemplazarla exigió una batería portátil de calidad y una grúa para el usuario cuyo trámite rápido se volvió prueba de resistencia imprevista. La batería barata costó pocos dólares, pero la factura real incluyó inconveniencia, remolque y una reprimenda ardiente de un mecánico que de algún modo culpó a malas decisiones de vida. Ahora la batería sirve solo como accesorio en conversaciones sobre arrepentimiento. 25. Comprar las botas de senderismo más baratas se volvió una lección inolvidable de falsa confianza, cuando comenzaron a desintegrarse a mitad del camino como masa demasiado cocida. Las suelas se despegaron, las costuras estallaron, y cada paso produjo un sonido de aleteo que parecía aplauso a malas decisiones.
el excursionista terminó recurriendo a cinta adhesiva, bridas plásticas y esperanza, ninguna de las cuales ofrecía tracción en la pendiente. Al llegar al inicio del sendero, las botas parecían reliquias trituradas de una excavación arqueológica. Reemplazarlas requirió un par real, más tratamiento para ampollas, calcetines nuevos y una promesa de no volver a confiar en cuero sintético que se siente sospechosamente como cartón. Mientras tanto, las botas originales quedaron abandonadas como exhibición educativa para futuros caminantes, símbolo de la verdad eterna. Los zapatos baratos se anuncian fuerte y en el peor momento. 26. Elegir la batidora de mano más barata para hornear transformó una receta sencilla en una escena de desastre culinario. Al principio zumbaba débilmente y luego aceleró de golpe a una velocidad comparable a hélices de helicóptero, lanzando ingredientes por encimeras, paredes y una mascota desprevenida. Las varillas se doblaron hacia afuera dramáticamente, como intentando escapar de la máquina, y el motor desprendió un olor eléctrico tibio que sugería una vida útil medida en minutos. A mitad de la mezcla, el aparato chisporroteó, gimió y murió, dejando la masa a medio batir y la cocina completamente cubierta. Una batidora nueva, productos de limpieza y un nuevo lote de ingredientes se combinaron en una factura mucho mayor que el costo de un electrodoméstico confiable, mientras la batidora barata quedó atrás como adorno preventivo, varillas torcidas incluidas, recordatorio de que los utensilios económicos para hornear suelen tener salidas teatrales. 27. Contratar el servicio de control de plagas más barato produjo una experiencia de infestación tan surrealista que merecía su propio documental. El técnico llegó con una sola botella rociadora, declaró con seguridad que a los insectos les desagrada este olor, y roció las esquinas con entusiasmo sin respaldo científico. En una semana, los insectos regresaron con refuerzos, marchando con audacia por los pasillos como anunciando su desaprobación del contratista elegido. Un segundo exterminador, más costoso, tuvo que realizar un Trinitas, tratamiento completo de la casa, con equipos que zumbaban ominosamente e instrucciones que sonaban a preparación de lanzamiento espacial. Los costos combinados superaron con creces el precio de haber empezado con una empresa respetable, aunque el dueño disfrutó la pequeña victoria de ver la botella del primer técnico arrojada a un contenedor marcado no efectivo, tumba adecuada para un producto con leve aroma a cítrico y fracaso. 28. Elegir la alfombra más barata en línea convirtió la sala en un tobogán con aspiraciones decorativas. La alfombra era tan delgada que calificaba como mantel gigante. Se curvaba en cada esquina como intentando huir del piso y se deslizaba con entusiasmo de trineo engrasado. Los muebles colocados encima cambiaban misteriosamente de lugar durante la noche, como participando en un embrujo aficionado. Tras múltiples casi accidentes y varias bases antideslizantes que no resolvieron nada, el propietario compró una alfombra de calidad lo bastante gruesa para servir de aislante, más un respaldo antideslizante diseñado por personas que al parecer entienden la gravedad. La alfombra original ahora permanece enrollada en un armario, esperando su próxima vida como material de manualidades, relleno de embalaje o recordatorio de que la decoración no debería comportarse como pista de hielo. 29. Elegir la sombrilla de patio más barata desató una saga veraniega de viento, arrepentimiento y una pieza de sombra muy aérea. La sombrilla tambaleaba desde el primer día, inclinándose dramáticamente cada vez que alguien respiraba cerca, y su tela se sentía menos como material exterior y más como papel de regalo fingiendo ser tela. Con la primera brisa leve, la sombrilla se elevó de su base, sobrevoló la cerca como acróbata jubilado y aterrizó en el jardín vecino, donde colapsó suavemente como aliviada de terminar. Reemplazarla requirió un modelo más resistente, base con peso y una conversación apologética sobre límites de propiedad. El gasto total superó con creces el precio de una sola sombrilla de calidad, pero la original quedó doblada apoyada contra la pared del garaje, monumento incómodo a la verdad eterna de que la sombra barata tiende a salir volando a la mínima oportunidad. Ese fue el recorrido por el caos barato. Las ofertas envejecen como leche en julio. Vota la peor, confiesa la tuya, dale me gusta y suscríbete.